Laurogeita irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Norena da mundua, jaio naiz baina, zein da nire... Bueno, y ya tenemos aquí a Paula. ¡Aupa, Paula! Kaixo, Íñigo, ya estaba de menos volver a estar aquí. Sí, ha llovido desde finales de, desde diciembre. Sí. Bueno, pues hoy tenemos un programa que nos llena de ilusión y alegría, porque hoy vamos a hablar del gran efecto Guggenheim, el famoso efecto Guggenheim. Y es que qué bonito está Bilbo, ¿verdad, chavalada? Pues hoy vamos a hablar del culpable, o no, ya veremos, que es el Museo Guggenheim de Bilbao, nada más y nada menos. Aunque a mí me gusta llamarlo Azkunanheim, porque yo creo que la alhóndiga se le quedaba corta a la Azcuna, pero bueno, eso ya para gustos colores. Bueno, vamos a hablar un poco del Guggenheim. El Guggenheim es parte de la franquicia Fundación Solomon Guggenheim. Amigos, sí, es una franquicia como el Starbucks o como el McDonald's. Eso sí, no es un McDonald's cualquiera, porque este lo inauguró en 1997, nada más y nada menos que el rey Juan Carlos I de Borbón, que por cierto se cargó a su hermano. Nunca me cansaré de repetirlo. Bueno, nuestro Yeslari favorito, ¿no? Por cierto, intento de magnicidio incluido, ya que el comando Catu intentó, por desgracia sin éxito, cargarse al rey. Y bueno, terminaron cargándose a un cipayo por ahí y tal, pero bueno, el caso es que el rey por ahí anda. Al lío, qué bonito que está Bilbo, ¿verdad? Porque, claro, tenemos al Guggen, un edificio único en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues no. De único no tiene nada, ¿verdad, Paula? A ver, único será por edificios bonitos y modernos en todas las ciudades de este mundo, ¿no? Quiero decir, lo que importa yo creo que es donde vamos a ir al lío y lo vas a contar yo creo que tú muy bien ahí, que lo tienes a pie de calle todo el rato, es el mensaje que nos dan sobre lo que es el edificio en sí, ¿no? Porque como ya hemos contado en otros programas, el arte moderno o el arte contemporáneo dice más de lo que hay detrás que de la obra en sí, ¿no? Es el discurso que nos venden sobre las obras. Y yo creo que está muy ligado también no solo al Guggenheim, sino a muchos museos de arte contemporáneo, ¿no? En ciudades de todo el mundo. Exacto, porque al final es a lo que vamos, ¿no? Nos han vendido el Guggenheim como un edificio único y muy arraigado a Bilbo, como si hubiera nacido de Bilbo, y no es verdad. La verdad es que hay multitud de edificios como el Guggenheim. De hecho, Frank Gehry lo único que hace es repetir un poco la misma fórmula. Y por poner ejemplos, tenemos el Museo de Arte de Weissman en Minneapolis, el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, el edificio Peter B. Lewis en Cleveland, o casi cualquier otro edificio proyectado por Frank Gehry desde 1990 nos vale. Y es que se siguen haciendo obras muy parecidas después del Guggenheim también. O sea, ya las había antes y se siguen haciendo. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, sin ir más lejos, hay otro edificio también de Frank Gehry, que es las bodegas de Marqués de Riscal. O sea, no es sí, exacto. Hay un Frank Gehry en Bilbo, sino que cerquita, a unos kilómetros, ahí tenemos también esta bodega. Sí, y en Araba tenemos otro, sí, tenemos multitud. Hay varios, sí, eso es. Claro, y al final es que nos han vendido el Guggenheim como una construcción que entiende perfectamente el espíritu de Bilbo, que sus superficies alabeadas de titanio refleja literal y metafóricamente el significado de una ciudad turbulenta, bla, 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 milongas. Porque lo cierto es que el proyecto de Gehry no tiene nada de único y mucho menos de íntimo e inseparable de Bilbo. O sea, volvemos a decir, Gehry lleva 30 años haciendo lo mismo. Bueno, lo mismo, básicamente lo hace su programa informático, el Katia, o sea que tampoco es que lo haga él, ¿no? El tío llamará a sus becarios que le hacen unos bocetillos, el tío lo mete en programa, o sea, bueno, es un poco lo de siempre, lo que siempre venimos a hablar de los grandes artistas, ¿no? Y tampoco es que nos quejemos con que hay un estilo definido en Frank Gehry, o sea que no tiene nada de malo tener un estilo. Gaudí tenía un estilo muy definido y nosotros sabemos identificar un Gaudí, pero claro, es que no tiene nada que ver la obra de Gaudí en León con la obra de Gaudí en Cataluña, aunque compartan elementos que nos permitan identificar, ¿no? Lo malo de Gehry, que es que todas sus obras son
iguales estén donde estén. Y este es el primer punto que nos desmonta el mito del efecto Guggenheim. Porque el Guggenheim no es una construcción que nace desde Bilbo, ¿no? Y que el arquitecto canadiense interpreta las particularidades características del bocho, ni mucho menos. El Guggenheim es otro gay. Ya está. Y si tuviera patas podría levantarse y irse a Saguira, a Pyongyang o a donde le apeteciera, que el edificio seguiría siendo exactamente el mismo. Y es que si entendemos el objeto arquitectónico como objeto artístico, tiene sentido pensar que igual es importante adquirir una pieza de firma, ¿no? Y esto es lo que hace el ayuntamiento con Gehry, con Isozaki, con Foster y con nuestro querido y bien amado Calatrava pesetero. Dicho esto, todos los ayuntamientos, de hecho, repiten esta fórmula, ¿eh? O sea, como tú has dicho, Paula, esto se repite en todos los ayuntamientos que tengan un alcalde pretencioso, digamos, ¿no? Sí, claro, o sea, es verdad que, mira, yo, por ejemplo, esto te lo dejo a ti, el estilo Gehry o el que sea, ¿no? Nos puede gustar más o menos. Yo creo que, a ver, es cierto que bueno, que a lo mejor no Vistosa es un edificio vistoso, no sé cómo decirte, así a simple vista llama la atención la arquitectura de Gehry, pero yo creo que el problema principal, ¿no? En lo que a mí sí me gustaría mucho centrarme es en cómo, en esa idea que tan metida, que no sé por qué, o sea, es como cuando hablan para tontos, ¿no? El politiqueo este de que parece que están hablando de una sociedad inepta que no se está dando cuenta de la realidad de las cosas, y es básicamente la insistencia de esto significa Bilbao, esto es así porque es Bilbao, cuando si te das cuenta hay tantos edificios iguales que de Bilbao no tiene nada. Yo creo que a mí lo que yo creo que más me interpela de todos estos discursos es eso, de estás hablando a una ciudadanía engañándola, ¿no? De alguna manera, cuando es un sitio en el que se está guardando el patrimonio artístico que bueno, de hecho yo creo que hablaremos después, porque no sé si tiene mucho que ver lo que hay dentro del Guggenheim con Bilbao, pero es más eso, no está interpelando a los de las bilbaínas. Entonces yo creo que voy a ir más por ahí, pero bueno, sí, efectivamente lo que estás diciendo, sí. Sí, exacto. Ahora vamos a ir desmontando un poquito qué es y lo que no dice el Guggenheim sobre nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando pues de lo importante, ¿no? Del dinero. Al final, un edificio de estos, como todos imaginaréis, no es nada barato, ¿no? Y de hecho el proyecto, cuando se planteó, levantó muchas críticas, sobre todo en el mundo de la cultura, esto hay que decirlo, ¿eh? Ahora parece que a todo el mundo está encantado y tal, pero al principio esto levantó muchas ampollas porque todo el dinero salió del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que se gastó 11.300 millones de pesetas de la época. De hecho, al Guggenheim se le conocía como el edificio de los 100 millones de dólares. Y claro, ¿por qué se quejaba la gente? Porque al final, si tú coges el dinero del Departamento de Cultura y desvías toda esta cantidad para el Guggenheim, otros proyectos se van a quedar huérfanos. Y al final, todo esto va de esto, de cómo una cáscara enorme que es el Guggenheim va haciendo que toda la actividad cultural se vaya desertificando en Bilbo. Porque además, si nos ponemos exquisitos, también hay que decir que el Guggenheim tampoco se mantiene a sí mismo solo, porque la inversión es muy superior a los 100 millones de dólares. De hecho, no se sabe cuánto dinero se llegó a invertir, ¿no? En esto, pero bueno, por encima de los 1.000 millones de dólares seguro. Y bueno, insistimos en la palabra inversión, ¿no? Porque el PNV siempre ha metido la pasta pensando en sacarle rédito después, ¿no? ¿Y por qué hablamos de una gran inversión y que no solo nos quedamos en el Guggenheim? Pues porque también está el Palacio Euskalduna, con otros 100 millones, pero esta vez de euros. Todas las infraestructuras que ha ido construyendo Bilbao Ría 2000 desde su fundación en 1992, la regeneración de Ibandabarra, la limpieza de la ría, el tranvía, los puentes Pedro Arrupe y, cómo no, el de nuestro querido y bien amado Calatrava pesetero. También están obras de Isozaki, Peli, Moneo, Sisa y muchos más que han venido aquí a dejar su impronta, ¿no? Que bueno, que es que ya por meter ahí la puya de Calatrava, que una arquitectura también que podríamos decir vistosa, pero es que el problema es que ni siquiera funciona, porque vas por el puente de Zubizuri y te caes. O sea, que han tenido que poner una alfombra ahí, ¿no? Me suena a mí que había ahí también problemas, como siempre, que si no es una gotera, que si no tal, o sea, ya que... Sí. Que se pueda andar por ahí, ¿no?
Es que otra característica de estos grandes edificios y grandes contenedores, ¿no? Suele ser precisamente que son muy caros de mantener y son muy fáciles de romper. O sea, tienen un mantenimiento muy caro, pero es que además fallan mucho. Y de esto precisamente sabe mucho nuestro querido y bien amado Calatrava, pesetero, que de hecho es que a Calatrava hay que hacerle un día un programa especial porque el tío es un auténtico pibe chorro, ¿eh? Es un auténtico Sí, ¿no? gángster de la arquitectura, esto hay que decirlo. Bueno, todos en general, todos estos grandes arquitectos que tienen una firma y tal, son un poco gángsters, ¿eh? Pero bueno, lo de Calatrava, la verdad es que... Esto es lo del Calatrava se trata, ya te digo, porque es que a mí me da miedo acercarme a un edificio de ese señor porque lo mismo se te cae encima, o sea que... Eso es. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa con el Guggenheim? Que se nos ha vendido muy mal. Porque yo sí que creo que representa a Bilbo, pero no el cambio de Bilbo que ellos quieren ver, sino el cambio a peor que ha ido sufriendo Bilbo, el cambio a la precariedad, ¿no? Y al final es que nosotros somos mucho más pobres que en 1999. Esto es así, lo cojas por donde lo cojas. Y eso sí, ellos son bastante más ricos, ¿no? Porque es que al final aquí parece que hasta el olor de la ría ha cambiado por culpa del Guggenheim. Pero no, es que... Además, Frank Gehry ya recibía premios por lo que hace mucho antes o sea, 10 años antes de construir el Guggenheim o de plantear el Guggenheim, estaba recibiendo de alguna manera el que es como el Oscar o el Premio Nobel de la Arquitectura, ¿no? En el 87, por hacer exactamente lo mismo que hizo en el Guggenheim. Pero bueno, es que a Mel Gibson también le dieron el Oscar a Mejor Actor y Obama tiene un Premio Nobel de la Paz que supongo que guarda entre su colección de arte robado, oro robado y armas, ¿no? El caso es que se nos ha vendido la historia de Gehry con el helicóptero mirando Bilbo y diciendo ahí es el sitio, ¿no? Como si fuera algo mágico, como si fuera una especie de flechazo que Gehry ha tenido con Bilbo y con la ubicación del edificio y no. Es que donde está el Guggenheim se podría poner cualquier otra cosa y el éxito hubiera sido similar. Porque al final toda esta ondulante y resplandeciente construcción de Bilbo no es más que un anuncio. Aquí lo que importa es vender. Esto es un poco lo que algunos llaman la arquitectura del espectáculo, ¿no? Que la arquitectura del espectáculo, ¿cuál es al final? Pues la arquitectura de Las Vegas. Y es que en un mundo dominado por la comunicación y la hiperrealidad, pues los edificios se convierten en un anuncio de sí mismos, ¿no? Y lo que hay que hacer es venderlos. Y la diferencia que yo veo con Las Vegas y el Guggenheim es que por lo menos Las Vegas es honesta en su mentira, ¿no? No engaña a nadie. Tú ves ahí la Torre Eiffel y sabes que no es la Torre Eiffel, sabes que es cartón pluma. Sin embargo, el Guggenheim parece que sí que nos está engañando. Y de hecho yo creo que esta es la pena y el fracaso del Guggenheim. Y ahora me explico, ¿no? Porque a pesar de que el partido nos vende esto como un éxito, lo cierto es que es todo atrecho. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el Guggenheim podría haber influido positivamente en el campo cultural y artístico de la ciudad. Que de hecho esta ciudad ha tenido muchas épocas doradas, ¿no? Desde los cabarets en Bilbao la Vieja, con el champán de Bilbo y tal, hasta la efervescencia del punk hace bien poquito, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que el Guggenheim representa ese otro cambio que decía, hacia la precariedad, hacia la pérdida adquisitiva, que va de hecho de la mano con la pérdida de capacidad cultural y de capital cultural de los habitantes. O sea, al final es el cambio de la artesanía por programas y algoritmos que han hecho posible que se realice el Guggenheim, pero que me imagino que son los mismos que permiten que Amazon funcione como funcione. Y es que al final aquí no solo se nos vende el Guggenheim, ¿eh? Se empaqueta, se envasa y se vende nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y ese es el primer paso para que esta cultura desaparezca. Porque nos quieren disecar para ponernos en una vitrina y exponernos así sin que molestemos demasiado al visitante. Que esto también es algo que se repite mucho en museos, de lo ancho y largo del planeta, ¿no, Paula? Totalmente, de hecho, porque, bueno, al final yo creo que cuando haces esto con tu cultura, va a ser luego muy difícil reconstruir tu pasado histórico y cultural, ¿no? No tenemos nada por donde agarrar, no tenemos esos referentes que reivindicamos aquí mucho. Hay que tener cuidado con cómo se trafican, ¿no? Y hablo con este verbo traficar, porque creo que al final acaba convirtiéndose en eso, un tráfico de bienes culturales y artísticos, donde da igual si se pierde toda una historia. Entonces es peligroso y yo creo que a veces no nos damos cuenta de o sea, la vida en general lo están haciendo, ¿no? Pero con el arte también.
y eso es parte de nuestra historia, nuestro legado, ¿no? Cultural y nuestro patrimonio, y para poder construir nuestros discursos y saber de dónde venimos. Exacto, porque al final estamos hablando de asimilación pura y dura, ¿no? O sea, no nos dejamos absorber y al final terminamos desapareciendo. Es un robo también identitario, de alguna manera. Exacto. Y bueno, es un robo además para venderte, ¿no? Lo que pasa es que además se nos vende barato. Se nos vende barato y es aquí donde digo que hemos perdido una oportunidad de que el Guggenheim tuviera un impacto positivo en cuanto a capital cultural se refiere, porque mira, algo que nos pasa a los estudiantes de Bellas Artes, ¿verdad? Es que cuando empezamos a estudiar Bellas Artes, la gente te pregunta, joder, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Y tal. Bueno, pues mira, una de las salidas que tiene Bellas Artes, esto para que lo sepan nuestros oyentes, puede ser orientador o educador en un museo. Esto no solo es una oportunidad laboral para los estudiantes de Bellas Artes, sino que hubiera sido una oportunidad para toda la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, los icasteches podrían hacer excursiones continuamente para que nuestros chavales y chavalas pudieran absorber todo ese capital cultural que vendemos al visitante. Porque al final es todo pal de fuera, pero nada pal de casa. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Guggenheim? Que en esto tampoco se diferencia en absoluto de ningún museo grande, ¿no?, que tengamos por ahí. Pues que se ha convertido en el museo de la precariedad y de las subcontratas. Dicho esto, felicitar desde aquí a las trabajadoras de la limpieza, ¿no?, que han conseguido, después de casi 300 días de huelga, un aumento salarial y otras mejoras que demandaban. Sorionak desde aquí, y bueno, como veis, como siempre, la lucha es el único camino. Pero bueno, también hay que decir que otros trabajadores que se han enfrentado al Guggenheim, ¿no?, y a sus pésimas condiciones han corrido mucha peor suerte. Y es que de hecho a todos y cada uno de los orientadores y educadores del Guggenheim que hicieron huelga, se les despidió. Bueno, se les despidió por pedir cosas tan disparatadas como cobrar más de 5 pavos la hora, ¿no? Tener en cuenta que la entrada del Guggenheim cuesta 15 euros, o sea, significa que un currela del Guggenheim, ni currando 3 horas seguidas, o sea, ni currando 3 horas, podría permitirse pagar la entrada, ¿no?, que me parece como alucinante. Pero es que además tampoco cobraban festivos, no cobraban horas extra y, por supuesto, todos los contratos eran temporales. De hecho, ni siquiera les daban los catálogos para las exposiciones, que esto me parece especialmente sangrante, ¿no? Les decían que se los compraran ellos, que estos catálogos suelen valer pasta. De hecho, suele ser la típica cosa que compran los pijos, ¿no? Y tal, porque suelen ser bastante... Sí, suelen ser caros. Sí. Los catálogos suelen ser muy caros, ¿eh? O sea, cuando vayáis a casa de alguien y tenga su biblioteca llena de catálogos, de exposiciones, etc., ese tío tiene dinero, que lo sepáis. Sí. Bueno, A menos que te puede gustar una mucho y ahorras ahí dentro de tu precariedad, ahí para poder conseguirte comprar el catálogo en a lo mejor una exposición que te gusta mucho, pero vamos, un libro, podríamos decir, ya un poco pues de lujo. De lujo, sí, son artículos de lujo, sin duda alguna. Artículos de lujo. Bueno, pues el caso es que tú tienes que orientar al guía, ¿no? ¿Y qué te da a ti el museo? Pues lo mismo que le da al visitante, el contenido del audioguía. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores del museo tenían que investigar y estudiar por su cuenta en su casa, horas que, por supuesto, tampoco nadie les pagaba, ¿no? O sea, bueno, pues como es normal. También que todos los contenidos de las audioguías suelen ser bastante precarios también, quiero decir. Exacto. No te creas que se lo ocurran demasiado, ni te cuentan, ni contrastan información, y bueno, es muy basiquito todo, ¿no? Exacto. Que bueno, sí, que sí. está bien para... Como también consumimos arte, como si consumiéramos aquí, yo qué sé, gominolas, pues al final la gente parece que también mucho quiere ir al museo para decir, ya he ido, pero luego en el fondo tampoco le interesa demasiado lo que ve. Entonces está hecho para ese tipo, yo creo que de público también, de hacerse la foto y nos vamos. Entonces, claro, pues bueno, el contenido es un poco pobre, diría yo también. Sí, es lo que tú has dicho, ¿eh? Es para un consumo rápido, exacto, es para un consumo rápido. Entonces, claro, si tú lo que pretendes es profundizar un poquito en el contenido, etc., pues mal. O sea, te lo está poniendo difícil el propio museo, ¿no? Que debería ser el primer interesado en difundir la cultura, etc., y enganchar desde ahí a la gente, desde el amor. Claro, y sobre todo cuando estás teniendo pues orientadores o educadores, ¿no? Que es verdad, es que esta gente
externa al museo, no está contratada por el museo, es gente que viene de subcontratas, y con esto aprovecho y digo que prácticamente todos los museos, no solamente a nivel Euskal Herria, España, lo que sea, todos los trabajadores y trabajadoras suelen ser de subcontrata, vigilantes de sala, educadores, trabajadoras de la limpieza, subcontratas, todo, cobrando evidentemente una miseria, con unas condiciones que dejan mucho que desear, y así se sustenta, porque muchos de los trabajadores y trabajadoras de los museos que tenemos a lo mejor en mente como trabajadores del museo, pues es gente que a lo mejor ha entrado por un concurso público, que pertenece al Estado o de justo de la propiedad privada del museo, pero vienen de tener unas carreras larguísimas, donde, bueno, pues eso, ¿no? Estoy hablando de sobre todo restauradores, conservadores, etcétera. Pero los que luego también están sustentando de alguna manera, que no digo que no sea importante su labor, evidentemente se necesitan, ¿no? Pero igual de importante también es que el museo se mantenga limpio, las salas estén cuidadas, y todas las personas pues viven una situación laboral muy, muy jodida. Sí. Y desde aquí ya te digo, hemos empezado felicitando a las trabajadoras de la limpieza, pero sí, desde luego seguro Total. que les queda mucho todavía para tener unas condiciones. Y eso pasa también en el Prado, pasa en el Reina Sofía, pasa en el Thyssen, pasa en muchos museos que conoce todo el mundo, y vamos, es que se puede además decir hasta los nombres de las subcontratas, que son bastante famosos, vamos, o sea, ninguno pertenece como tal al museo. Exacto. No son contratados por el museo. Claro, bueno, pues que volviendo un poquito al tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todos estos trabajadores, que eran 18 en total, orientadores y educadores del museo? Pues bueno, pues que después de demandar, pues este tipo de demandas tan descabelladas que tienen los rojos, ¿no? Como cobrar el salario mínimo, que se les paguen las horas extra y tal, pues evidentemente a toda esta caterva de rojos se les echó a la puta calle. Y Garbiñe Urtikoetxea, responsable de Recursos Humanos, ¿cómo solventa la situación? Contratando a 3 trabajadores. Es decir, se van 18 y entran 3. Obviamente estos 3 trabajadores no pueden sacar adelante el trabajo que sacaban los 18. O sea, bueno, para que os hagáis una idea, antes solo para los grupos escolares que vienen entre semanas se necesitaban a 6 trabajadores. O sea, el doble de los que hay, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Pues que tu hijo se queda sin educadora o tu hija se queda sin orientador. Es decir, que para ellos no hay inversión. Para ti no hay inversión. Para nosotros no hay inversión. Y claro, al final es que los responsables políticos nos han intentado vender con 1000 metáforas que el Guggenheim es algo que no es, ¿no? Y ¿qué es? O sea, ¿con qué tiene que ver el Guggenheim sobre todo? Pues con un pelotazo urbanístico y con una operación de mercado, que es la que de verdad apoya y sujeta todo este edificio. Y es que todo esto, este gran edificio, como tú decías antes, que brilla y es muy espectacular, y a todos nos encantan los edificios grandes y que brillan, bueno, las cosas que brillan en general nos encantan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que brillan tanto que nos nublan la visión, al parecer, ¿no? Porque al final todo este museo hubiera sido más defendible si ya simplemente el edificio, por ejemplo, hubiera estado más pensado como para exposiciones de arte, porque en realidad, en mi opinión, tampoco la arquitectura está muy bien, ¿no? O sea, el Guggenheim de Nueva York, el que no he ido, pero bueno, que sepáis todos los pobrecitos, los que seáis pobrecitos como yo, que podéis visitar casi todos los museos del mundo online, tienen una versión online, sobre todo a partir de la pandemia, se pueden visitar museos y galerías de todo el mundo. Y el Museo Guggenheim de Nueva York, la arquitectura yo creo que facilita mucho más el recorrido por las obras, etc., ¿no? Claro, esto me recuerda a un libro que os recomiendo desde aquí, de Humberto Eco, que se llama El Museo, que le da vueltas a la idea del museo, pero bueno, no quiero entrar demasiado en esto, porque en el Guggenheim lo importante no era que tú pudieras disfrutar de las obras, ¿no? Aquí lo importante es el parné, la viruta, la guita. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a un tercer Guggenheim, que es el de Urdaibai. Y es que en Urdaibai se quiere extender el proyecto del Guggenheim hasta la reserva protegida de la biosfera, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿eh? Es un plan que lleva muchos años encima de la mesa,
y que en los presupuestos de este año 2023 cuenta con 80 millones de euros, puestos encima de la mesa entre Tito Urkullu y Perro Sánchez, el peor. Y es que aquí hay una doble trampa además. Es que es un proyecto ilegal. Pero como todos sabemos, pues echa la ley, echa la trampa. Así que yo llamo a mi compadre, el Perro Sánchez, y digo, oye, hermano, cámbiame esto de aquí, tío, que yo quiero que Urdaibai sea el magaluz de la cultura, chacho, tío, y no se puede con esta ley. Y el Perro Sánchez, que es un tío legal, pues me lo cambia y voilà. Así, a lo pibe chorro tenemos partido, ¿eh? ¿O no, Paula? Bueno, y es que esto no solamente, es que quiero decir, muchas veces como pongo ejemplos de otros lugares porque tú oyes esto y dices, no puede ser, o sea, ¿cómo se puede hacer semejante barbaridad al medio ambiente? Y lo mismo está pasando que en Doñana, que la Junta de Andalucía es la quiere destrozar para hacer campos de golf, o sea, no me jodas, ¿sabes? ¿Qué es esto? Nos estamos cargando nuestro planeta ya también y nos la suda, ¿sabes? O sea, es tremendo. Sí, porque esto va de dinero, o sea, esta gente es capaz de cargarse el planeta entero antes de reconocer que estaban equivocados, ¿eh? Esto, tenerlo claro, esta gente son verdaderos psicópatas, así de claro es como lo pienso. ¿Y qué tiene esto de peligroso? Porque, como he dicho antes, el éxito del museo no depende del museo en sí, no depende del Guggenheim en sí, sino depende de que para que el museo sea un éxito hay que transformar profundamente todo el entorno y permitir actividades que antes no estaban permitidas. Y no estaban permitidas precisamente porque sería una catástrofe medioambiental. Pero, como bien decía Paula, ¿no? Urkullu, amante de la tierra que le vio nacer, pues lo que quiere es reducir el área protegida. Y si antes había protegidos 100 metros, desde la costa, el PNV ha pedido que ese área se reduzca al 80%. Y seguramente, estamos en época de elecciones, etc., el Perro Sánchez, el peor, le concederá este permiso. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que solo van a estar protegidos 20 metros de costa. 20 metros de costa. Y esto, aparte de que terminará convirtiendo seguramente Urdaibai en un desierto, también va a convertir lo que es Vizcaya en un desierto cultural, porque esto es lo que decimos, esto se trata de coger, empaquetarte y a ti, ¿no? Y disecarte y exponerte. Y cuando esto pase, el Guggenheim se irá, porque la Fundación Solomon Guggenheim solo alquila el edificio. Cuando no le interesa alquilar el edificio, de hecho, creo que en el 2014 renovaron el contrato por 20 años, pero cuando no les interese, cuando esto aquí ya no haya nada que ver, porque no tengamos nada especial que enseñar, pues el Guggenheim y todas estas grandes empresas se irán, como los turistas. Y al final, a mí que me da pena, pues que este genocidio cultural se lleve a cabo en Urdaibai, en Busturialdea en general, ¿no? Porque al final yo Bilbo ya estamos viendo, ¿no? Que es en qué se está convirtiendo, ¿no? Que es una ciudad de escaparates sin ningún tipo de personalidad, cada vez menos, vamos. Pero bueno, es que ya que nos disequen este entorno que podemos decir más salvaje, ¿no? Y al final que expongan en una vitrina nuestra idiosincrasia, pues a mí me apena profundamente. Y esto es algo que también se repite en todos los museos, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, pues lo que hablábamos un poco también, a mí me gustaría recalcar esto, ¿no? Que al final ese efecto Guggenheim, que también lo podemos trasladar a, por ejemplo, el efecto Pompidou en Málaga, o el Mossack en León, o el Reina Sofía, el nuevo edificio, el Reina Sofía, también para albergar arte contemporáneo, las fundaciones Joan Miró, todos estos tipos de museos que normalmente son además como edificios modernos, o sea, con unas construcciones que no estamos tan acostumbrados a ver, se está repitiendo, pues, bueno, incluso en la Tate Modern en Londres, ¿no? De alguna manera para atraer el turismo, ¿no? O lo que estábamos hablando, ¿no? Del visitante, ¿no? Se lo vendemos al visitante, pero es que ¿quién es ese visitante? ¿Quién es ese turista? Porque yo creo que no es casualidad que solo lo piense yo cuando pienso en ese turista que va a venir al Guggenheim o a otros museos de arte contemporáneo o lo que sea que hagan para atraer turismo. Veo a un turista blanco del norte de Europa, occidental, con un nivel adquisitivo alto, y al final, ¿quién es el que realmente debe estar interpelado en los museos de sus ciudades? Yo creo que en este caso son los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. De hecho, hay un ejemplo clarísimo, que voy a abrir un poco un melón
pero me indigna mucho y siempre lo diré, que es el British Museum, que además, bueno, no es a lo mejor el edificio más moderno, pero sí, pero que también quiere dar un discurso de un edificio neoclásico, ¿no? Como muy haciéndose guiño a nuestra cultura, el nacimiento de nuestra cultura desde el arte griego, etcétera, todo esto, pero dentro lo que hay es obras robadas de, sobre todo, África, Latinoamérica, bueno, pues todos esos sitios que están de alguna manera, pues, bueno, dominados por sobre todo la colonia inglesa, que es la que, como siempre, ha sido la más grande, ¿no? Y la que más ha robado. Así se ha albergado todo en ese museo, ¿no? Entonces, aquí lo que me parecía importante, sobre todo, es reivindicar es eso, ¿no? Nos está interpelando lo que está dentro del Guggenheim o lo que es el Guggenheim a los bilbaínos y bilbaínas. Y yo te digo, no solo el Guggenheim, yéndonos en un ejemplo también que tenemos en Bilbao, llevándomelo al género, que ya sabéis que es un poco así lo mío. El Museo de Bellas Artes de Bilbao no expone a mujeres, ¿sabes? Quiero decir, nos está interpelando a las mujeres vizcaínas lo que se está exponiendo en el Museo de Bellas Artes, porque tengo el dato, ¿no? No sé si es del todo cierto, pero me lo creo bastante, a lo mejor año más, año menos, pero desde el 2002 al 2014 no hubo ninguna exposición de mujeres artistas. Entonces, un poco, ¿no? Lo que quería, además, que es que me gusta mucho este concepto que lo trae Gabriela Wiener del guaquero, ¿no? Los guaqueros, que eran los saqueadores, que bueno, que iban sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Perú, en México, que ya evidentemente, ¿no? Supongo que todo el mundo sabe que se robó todo. Bueno, al final van a sus bueno, pues santuarios con todo su poder cultural, ¿no? Sus riquezas culturales, y se dedica a saquearlas y traficar con los bienes culturales y artísticos que normalmente acaban en Europa para que lo consuma el visitante o ese turista blanco. ¿Y qué pasa? Que en Perú o en países latinoamericanos al final no tienen sus bienes culturales para poder construir su propia historia, porque está toda robada. Y creo que en ese sentido está pasando un poco a otra escala en muchos museos europeos, concretamente el Guggenheim, que es lo que estamos hablando, que al final me gusta mucho además esta frase que dice también Gabriela Wiener, que se convierte en violencia de alguna manera, ¿no? Porque al final son fragmentos de la historia que se convierten en propiedad privada para el aprecio y decoración de un ego. Entonces, hay que, yo creo, que ponerle palabras y sobre todo, ¿no? Yo creo que para la gente que nos esté oyendo, que sí que se haga esta pregunta de: ¿nos está representando lo que hay dentro del museo, lo que es el museo? El Guggenheim es nuestro, es de Bilbao, es de los bilbaínos y las bilbaínas. Sí, hasta dónde nos interpela, como tú decías. Nos interpela, nos está interpelando, o es otra idea, ¿no? Esta de tráfico de bienes culturales y artísticos a toda costa para que lo consuma un visitante, una otredad externo a lo que hay aquí, porque oye, los museos al final están en una ciudad. Quiero decir, creo que debería estar muy ligado, ya que nos han vendido el discurso de que el Guggenheim estuvo ahí erigido porque ahí lo vio el Getty y dijo esto es porque esto es lo que significa Bilbao. Ya que nos estás vendiendo que ese edificio tiene sentido donde está colocado, que tenga sentido también lo que alberga, ¿no? Y que al final, yo no digo que no tenga que haber museo, porque creo que en algún lugar tendremos que albergar nuestro patrimonio artístico, supongo. No puede ser de una manera u otra, pero necesitamos también un lugar, ¿no? Y un sitio, pero es verdad que sí que debe estar ligado también a la ciudad en la que se erige, porque si no, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una ciudad solo de museos y ahí que se meta todo? Sí, por lo menos repensarlos, ¿no? Y sobre todo repensarlos con y para la ciudadanía. Y que sobre todo que están sinceros, ¿no? Que haya, o sea, yo siempre hablo mucho de esa sinceridad de los museos, que creo que se quedan en mensajes muy banales y muy superficial todo, porque creo que es ese consumo rápido del que hablábamos y ya da igual, ¿no? Ya da igual, es como alguna vez, yo creo que también lo he mencionado en algún otro programa, cuando a lo mejor blanquean, ¿no?, la cultura de la violación en un artista o en varios cuadros. No digo que no estén albergados de alguna manera y podamos ir a verlo, pero sí que sé sincero y digo, oye, esto significa esto y esto, y te está... bueno, pues es que yo creo que ya diciéndolo, de alguna manera ya estás lanzando un mensaje político, ¿no? Pero si lo que intentas es como engañar todo el rato, al final el arte y el consumir el arte se convierte en eso, en un consumir con la idea de consumo que vivimos hoy tanto, ¿no? De rápido,
empacadito, y da igual, ¿no? Tener, sin plantearnos qué es lo que tenemos, qué es lo que consumimos, si nos interpela o no, por qué lo hacemos. Y bueno, yo creo que el arte no es cualquier cosa de venta, compra, consumo rápido. Yo creo que es algo que requiere también una reflexión y, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque el arte al final es eso, ¿no? Son muchas cosas. Entonces... Sí, claro. No sé si entiendo un poco lo que quiero decir, pero básicamente eso, ¿no? Que nos tiene que interpelar. No es lo único que Exacto, el mensaje importante. Totalmente, ¿no? Y esa reflexión a la que invitas hay que hacerla. Porque al final, si no, yo siempre digo, ya sabéis, que el arte es una herramienta de propaganda. Pero claro, es también una herramienta de propaganda si le dejamos. Porque claro, estos, por ejemplo, nos han querido vender tanto el Guggenheim que al final nos hemos dado cuenta de lo que es un anuncio, ¿no? Porque al final, yo os repito siempre, ¿no? El arte es una herramienta de propaganda. Pero si no nos dejamos engañar, ¿entendéis? Porque al final, yo tengo muy claro, ¿no? ¿Qué dice el Guggenheim, como tú decías, ¿no? ¿En qué nos interpela el Guggenheim? ¿Qué dice el Guggenheim? ¿Qué dice ese edificio sobre nosotros? ¿Qué dice el Guggenheim sobre la lucha de los astilleros de Euskalduna? ¿Qué dice el Guggenheim de Artos Hornos? ¿Qué dice el Guggenheim de la oposición frontal que este pueblo le ha plantado al gran capital? ¿Qué dice de nuestro no a la OTAN? ¿Qué dice del euskera? ¿Qué dice de la central de Lemois? ¿Qué dice de la ocupación militar española y francesa? ¿Y qué dice de cómo le hemos hecho frente? Pues no dice absolutamente nada. Nada. De hecho, es precisamente seguramente lo que se pretende borrar. Así que, bueno, igual lo dejamos ahí con esta reflexión, ¿no? Bueno, reflexión, no sé si reflexión o ya hemos dado nosotros nuestra sentencia, pero desde luego yo no me siento interpelado por ese edificio, sino es para, como hemos dicho, destapar el verdadero efecto Guggenheim, ¿no? Sí, yo creo que además ahí ya, una vez que haces la reflexión y te la puedes llevar a muchos lugares, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es pensar si realmente, ¿no? nos atraviesa, nos cuenta algo de nuestras raíces, quiero decir, creo que debería estar ligado y es algo que a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque al final, ¿a quién vende todo eso? Vende a la gente que realmente le está dando dinero al Guggenheim y a Bilbao, que son esos turistas, ese visitante, ese otro. Pues no sé, a lo mejor es que no le saldría rentable, ¿no? Contar lo que puede ser eso. Sí. Entonces ahí es donde, hombre, evidentemente, no sé, aquí ya cada uno que piense lo que quiera, pero ahí lo dejamos, ¿no? Claro, el producto igual en vez de ser amable molestaría, ¿verdad? Claro, a lo mejor no, o no vende tanto, ¿no? Que es al final de donde sacan la pasta. Bueno, pues hasta aquí igual, Paula, ¿no? Pues es que ricasco, ha sido un placer de nuevo y un tema muy interesante que como siempre da para largo y podemos estar aquí horas hablando y yéndonos por las ramas. Así que bueno, espero que bueno, se entienda y que le guste a la gente que nos escuche y oye, a ver qué conclusiones sacan. Eso es, que no, ya es una pena porque aquí no tenemos posibilidad de mucho feedback, pero bueno, que siempre nos podéis escribir a Bulcha o a la radio, lo que sea, y contarnos qué pensáis de todo lo que decimos. Eso es. Y bueno, nada, pues para cerrar, pues qué vamos a decir, bilbaínos y oyentes en general, pues que no os dejéis engañar por estos aparatos de propaganda y que tengáis los ojos bien abiertos. Un saludo, Paula. Agur. Agur, agur. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia amets egiten duen irratia.